de lo que compone la materia orgánica, tenemos lo que son los organismos. Entonces la materia orgánica se organiza de una forma más avanzada, formando lo que son los organismos. Estos organismos que decimos nosotros que son todos los seres vivos, están compuestos por complejas macromoléculas que habíamos visto antes. Estos bioelementos que están compuestos por bioelementos primarios o principales, que nos decía un compañero o compañera que nos hablaba del CHOM o de los CHOMs: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, que sería la S. Y estos componen lo que sería la materia viva. Entonces tenemos como principal unidad de vida, tenemos a la célula, que es la unidad mínima de la vida. Esta unidad mínima de la vida se agrupa dependiendo de las características y de las funciones y forman lo que son los tejidos. Estos tejidos que cumplen una misma función se organizan y forman lo que son los órganos. Los órganos que cumplen una misma función dentro de nuestro sistema forman los aparatos o sistemas, como el sistema respiratorio, el sistema circular, el sistema inmunológico, como por ejemplo. Y todo esto compone lo que es un ser vivo. Esto compone lo que es un ser vivo. Este ser vivo se lo denomina, puede ser de una especie, como nosotros que somos los seres humanos, puede ser una especie de vegetal, una especie animal. Y estas especies, como somos nosotros, se organizan en poblaciones. La población no es más que la asociación de individuos o de especies de una sola especie. En este caso, una población sería solo de humanos, una población solo de perros, solo de gatos, solo de leones. Eso sería una población. Mientras que una comunidad es la agrupación de poblaciones de diferentes especies. Entonces, en una comunidad podríamos hallar un safari, podría haber leones, podría haber elefantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya se compone lo que sería una comunidad. Y la agrupación de la comunidad más el medio abiótico, o sería el medio biótico más el medio abiótico, forma lo que es el ecosistema. Y el ecosistema en sí forma lo que sería la biosfera, que es toda la esfera de la Tierra donde puede existir vida. Puede ser, va hacia metros bajo la Tierra, bajo el suelo, que podemos encontrar vida, microorganismos, y también podemos encontrar vida en el aire, igual microorganismos. Y aves también, pero igual las aves tienden a ser terrestres también. Y bueno, hacemos como una definición de vida a todos los organismos. La vida es en sí la organización de la materia que cumple con las siguientes características. Entonces, cumple con las características de la organización, de crecimiento, de metabolización, responder a estímulos externos y reproducirse. Y estas propiedades se cumplen tanto en animales, plantas, hongos, protistas, arqueas y bacterias. Todo ser vivo debe cumplir estas propiedades de la vida. Aquí agrupamos lo que son los principios o propiedades de la vida. Tenemos lo que es la exclusividad química. ¿A qué hace referencia la exclusividad química? Hace referencia a la constitución química de nuestros cuerpos, del cuerpo de las especies. Entonces esta exclusividad química que tienen de estar compuesto por estos bioelementos primarios es única y es compleja. Luego tenemos la organización, cómo están organizadas las células, cómo están organizados los tejidos, los órganos, cómo están organizados nosotros mismos como especie en poblaciones, en el ecosistema. Luego tenemos lo que es el metabolismo. Ya habíamos visto lo que es el metabolismo, son las reacciones químicas y los cambios biológicos a lo largo de la vida. Y habíamos visto que del metabolismo se divide en anabolismo y catabolismo. Luego tenemos lo que es la homeostasis.
es la capacidad de autorregularse, es la capacidad de mantener el equilibrio dentro del cuerpo. Entonces, si nosotros cuando tenemos mucho calor, estamos haciendo ejercicio, el cuerpo tiende a la sudoración para regular la temperatura del cuerpo. Luego tenemos lo que es el crecimiento y reproducción, que están dentro de lo que es el ciclo de la vida: nacer, crecer, reproducirse y morir. Entonces cumplen con el ciclo de la vida. La respuesta es igual a lo que estábamos hablando aquí: la respuesta, responder a estímulos externos. Si en el caso de las bacterias aumentamos o bajamos el pH, la reproducción de las bacterias va a ser menor. Igual si es que cambiamos la temperatura, va a haber un efecto en la vida de los microorganismos, en la vida de cualquier ser vivo. Y lo que encontramos como último, que es la evolución, que son cambios en la composición genética. Y estos cambios en la composición genética son transversibles a la siguiente generación. Se heredan estos cambios, se van en generación en generación. Entonces, estas serían las propiedades de la vida. Luego tenemos lo que son la evolución de la vida, cómo nace, el origen de la vida. Primero el origen de la vida, luego veremos la evolución de la vida. Entonces, primero tenemos este término, biogénesis. ¿A qué hace referencia la biogénesis? Hace referencia al estudio del origen de la vida, cómo se originó la vida. Génesis, inicio, o origen, bio, vida. Entonces tenemos dentro de estas teorías el creacionismo, es el más básico. Ya habíamos, creo que todos hemos escuchado de la creación divina, un ser poderoso que creó todo y desde ahí no ha habido ningún cambio. Luego tenemos la generación espontánea. La generación espontánea también es llamada arquidiosis o abiogénesis. Entonces esta es defendida, nació en el siglo XVII y XVIII y postulada por Aristóteles. Y dice que la vida surge de manera espontánea de la nada. Eso fue el primer postulado, que surge de la nada. Luego dijeron que surge de la materia inorgánica. Y luego de materia, también podría surgir de materia orgánica o de la combinación de ambas. El principal defensor de esta teoría es John Needham. Bueno, el año no es muy relevante, pero por si acaso pueden anotarlo. Y este señor sirvió un caldo nutritivo. Este caldo nutritivo estaba compuesto por agua y carne molida. Él decía para destruir cualquier organismo preexistente. Entonces, supuestamente, esta forma de esterilización del frasco con este contenido estaba totalmente ausente de cualquier ser vivo al hervir. Y dejó reposar en un recipiente semisellado, con el argumento que el aire es la fuerza vital. Entonces no estaba totalmente sellado, y ahora como sabemos, hay ciertos microorganismos que se encuentran flotando en el aire. Entonces ahí, al dejarlo semisellado, estos microorganismos podían pasar, o simplemente los moscos si los moscos tienen sus huevecillos, y estos podían eclosionar y manifestarse en pequeñas larvas que luego él reconocía, pero era porque no estaba totalmente sellado el frasco. Entonces John Needham lo defendió con ese experimento, donde decía que el aire era la fuerza vital. Luego aparece Francis Ready, que fue el primer opositor a la teoría. Él utilizó el método científico que todos conocemos: la observación, la tesis, la hipótesis, la experimentación, y vio que en la carne aparecían las larvas, aparecían estas larvas de los eclosionados de los huevecillos, pero era porque no estaba totalmente sellado el frasco. Luego apareció Lázaro Spallanzani, y quien refutó los experimentos de Needham, el primer defensor. ¿Y cómo hizo para refutarlos? Solo tapó bien los frascos, y al tapar bien los frascos vio que no sucedía nada, no había ningún cambio, no aparecían estos microorganismos. Luego aparece Louis Pasteur en 1861 y refuta totalmente la teoría. Él postula que no puede aparecer
la vida de la nada. Entonces, él, a través de varios experimentos, él creó lo que es el primer, dentro de sus grandes logros está el microscopio, y descubrió cómo funcionaba todo esto del mundo microscópico, de los microorganismos, y cómo se esparcían en el aire, y cómo podían llegar a contaminar la materia orgánica, y vivía entre la materia orgánica varios organismos muy pequeños. Luego tenemos lo que es la panspermia o la teoría cósmica. Y esta es defendida por Arrhenius 1903. Y dice que la vida se originó en el espacio exterior y llegó a la Tierra a través de colisiones de diferentes objetos, como los meteoritos. No resuelve el origen de la vida, solo la traslada a otro lugar, que vino de otro lugar. Y tenemos la teoría más acertada hasta el día de hoy, que es la teoría quimiosintética, también es conocida como biosintética o teoría físico-química. Esta teoría es defendida por Oparin y Haldane en 1924, Alexander Oparin y Haldane. La vida se originó a partir de la agrupación y síntesis de moléculas primitivas en una atmósfera primitiva. Esta atmósfera primitiva, recordemos, es una atmósfera que se habla de aproximadamente 3.500 millones de años. En esa atmósfera se la conoce como atmósfera reductora. ¿A qué se debe ese nombre? A la poca o casi nula ausencia de oxígeno. Entonces, en ese tiempo no existía oxígeno. Existía lo que es el hidrógeno, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono también existía el metano y el amoníaco. Esos eran los principales compuestos que existían en ese tiempo. Y estos al reaccionar con energía, como es la radiación UV, es la energía de los volcanes o la energía de las descargas eléctricas de los rayos, estos reaccionaban y formaban los primeros agregados moleculares. A estos agregados moleculares los denominó como gotas coloidales, coacervados o protobiontes. Recuerden esos nombres, al menos estoy aquí, es muy conocido, los coacervados. Hasta formar estos evolucionaron hasta formar las primeras células. Perdón. Luego hubo el apoyo experimental. El apoyo experimental lo dio Stanley Miller y Harold Urey en 1953. Entonces ellos recrearon en el balón de vidrio la atmósfera terrestre de hace 4.000 millones de años. Y con estos componentes, vapor de agua, CH4, que es el metano, el amoníaco e hidrógeno. Y mediante una fuente de energía se comprobó la síntesis de aminoácidos. Entonces, con la energía se pudo observar que se crearon los aminoácidos. Y los aminoácidos, como habíamos visto en las clases anteriores, eran esenciales para la formación de macromoléculas que son parte de la vida, como son las proteínas y los ácidos nucleicos, que están formados por cadenas de aminoácidos muy largos. Y una semana después formaron moléculas complejas como los azúcares, los alcoholes, los ácidos grasos. Así se comprobó que la materia inorgánica puede originar lo que es la materia orgánica, y esta a su vez se puede organizar y dar origen a lo que son las primeras células. Otras hipótesis similares. Entonces recordemos, una acotación aquí. Si decimos que la atmósfera al inicio contenía bajos contenidos de oxígeno, ¿qué organismos había en el principio? Hace 4.000 o 3.500 millones de años. Zuleidi. ¿Podría repetir porque no entiendo muy bien la pregunta? Sí, si decimos que la atmósfera de hace 3.500 millones de años o hace 4.500 millones o hace 4.000 millones de años carecía de oxígeno, ¿qué organismos habían? ¿Qué organismos fueron los primeros en nacer en ese tipo de atmósfera? ¿Aerobios o anaerobios?
Los anaerobios, creo yo. Claro, porque no existía oxígeno y los aerobios necesitan de oxígeno. Entonces, los primeros organismos en aparecer fueron los anaerobios. Estos anaerobios eran organismos muy simples y los organismos muy simples solo tienen, son los, como ahorita conocemos, son los protobiontes, digamos los procariotas, o protobiontes también se los dice, procariotas. Estos procariotas tienen una cadena de ARN, no tienen ADN. Entonces, los primeros organismos solo tenían ARN. Y luego estos organismos se fueron modificando y apareció lo que es el ADN y comenzaron a aparecer las células eucariotas. Aquí existe una teoría que se llama la teoría endosimbiótica de Lin, les pongo el nombre, les voy a poner aquí el nombre. No sé por qué no se me olvida de poner el nombre. Entonces, primero aparecieron las células procariotas, ¿no es cierto? Las bacterias. Ellas fueron las primeras en aparecer porque son organismos que son primero anaerobios, la mayoría son anaerobios, y consiguiente son células muy básicas, muy simples. Y las procariotas, aquí hay una teoría, se llama la teoría la postuló Lee. Margulis en 1967. Y esta teoría nos dice, no sé, lo voy a poner aquí, ya. Nos dice que a partir de las células procariotas nacen lo que son las células eucariotas. Entonces, esta teoría nos dice Lynn Margulis, teoría endosimbiótica, donde dicen que a partir de las células procariotas, siempre la vida tiende a ser más compleja, ¿no? Siempre es muy simple y evoluciona a algo más complejo. Entonces, las células procariotas solo tienen cadenas de ARN, y las células eucariotas ya tienen contenido genético, que es el ADN. Entonces, esta teoría nos dice que la célula procariota hace una simbiosis consigo con otras células procariotas al, al, al máximo punto de que estas dos células se quedan pegadas o hacen endosimbiosis. ¿Qué es endosimbiosis? La una le absorbe a la otra y la otra comienza a vivir dentro de esta célula procariota. ¿Cómo lo demuestra? En células vegetales encontramos lo que son los cloroplastos. Estos cloroplastos son capaces de replicarse solos, como si tuvieran vida dentro de la célula. Tuvieran vida propia, son autónomos en la replicación. Y en las células animales, o en las células en general, tenemos los que son las mitocondrias. Y estas también pueden replicarse y formar su propio, y crean la energía. Tienen autonomía. Entonces estas dos células son como invaginaciones o que viven dentro de la célula eucariota. Las células vegetales, aquí están todas las células, existen las mitocondrias. Entonces son como otras células viviendo dentro de otra célula. Eso se denomina teoría endosimbiótica. Listo. Ahora pasemos a hipótesis similares. Hay una hipótesis
llamada de la primera proteína es postulada por Sidney Fox en 1958 y dice que las proteínas no biológicas son precursoras de los seres vivos. Entonces, estas unidades prebióticas, microesferas o proteinoides, porque no son predecesoras de las proteínas esenciales que tenemos, se forman espontáneamente de la estructura de las proteínas. Entonces, él obtuvo mediante síntesis abiótica al polimerizarse los aminoácidos por efecto del calor. Entonces, él, a partir de los aminoácidos, formó unas pequeñas microesferas capaces de realizar algunos procesos catalíticos. Entonces, esas microesferas podían absorber nutrientes, podían reproducirse a través de estas microesferas, crecían y podía dividirse y formar más microesferas. Entonces eso ya comenzó a aparecer características propias de las células. Luego aparece Cyril Onamperuma en 1963 y crea lo que es conocido como la sopa primitiva, donde logró sintetizar ácido ciándrico con radiación UV, obteniendo urea, adeína, guanina y otros. Entonces él ya logró sintetizar lo que son las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas, recordemos, son esenciales, estas componen lo que son los ácidos nucleicos. Y en esta solución que denominamos sopas primitiva, él simplemente lo que puso es carbono, nitrógeno e hidrógeno. Aquí también intervino Carl Sagan en esta experimentación, cuando descubren la adenina. Entonces, con ellos lograron sintetizar lo que son las bases nitrogenadas. Vamos con preguntas entonces. Por favor, ayúdame. Estamos todos. Recuerden prender las cámaras. Estoy viendo que no están prendiendo las cámaras. Ayúdame, Mateo, por favor, con esta pregunta. Ya, el origen cósmico de la vida o panspermia postula que la vida compleja animal y vegetal surge de una forma espontánea a partir de la materia inerte. La vida se origina por la intervención de Dios. La vida se ha generado en el espacio exterior y viaja de unos planetas a otros. Los ecosistemas. Es la C. Sí, es lo correcto. Viene de otro lugar, de otro planeta. Viene a través de partículas que se estrellan en nuestro planeta. Listo. Muchas gracias. Vamos, por favor, ayúdame con esta. Micaela. A ver, dice la segunda, ¿no es cierto? Sí, por favor. Dice, ¿cuál de las siguientes características es propia de los seres vivos? Son perennes, sobrevivientes, nulas, responden a estímulos. Creo que la C. Sí, perfecto, es la C. Recordemos que son perennes, es una característica propia del reino vegetal. Y los seres humanos sí tienen adaptabilidad. Están en cualquier parte de este planeta, dependiendo de cualquier polo. Hasta en el frío más terrible podemos encontrar vida. Responden a estímulos, la respuesta correcta. Carecen de procesos metabólicos. Todos los seres humanos habíamos visto que tienen procesos metabólicos. Deben tener, es una propiedad de la vida. Vamos con la siguiente pregunta. Por favor, ayúdame, Zulady. Dice, ¿quién recreó en un balón de vidrio la supuesta atmósfera terrestre de hace 4.000 millones de años? Una mezcla de agua, metano, amoníaco e hidrógeno.
La respuesta es la B. Sí, él dio el sustento experimental, no Stanley Miller. Entonces él fue el que recreó lo que decía Oparin. Oparin solo dio la teoría, Stanley Miller hizo la experimentación. Muy bien, correcto. Por favor, ayúdame, Mateo, con esta otra pregunta. La 4, por favor. ¿Cuál fue el científico que en 1924 expuso una teoría coherente que explica el origen de la vida? La B, Alexander Oparin. Listo, muchas gracias. Correcto. Por favor, ayúdame con esta pregunta, Micaela. Micaela, ¿me escuchas? Bueno, queda Micaela. Vamos, Lady. Por favor, ayúdame con la pregunta, ya que Micaela creo que le pasó algo. Se refiere al proceso natural del surgimiento o origen de la vida a partir de la no existencia de éste, es decir, de la materia inerte como simples compuestos. Yo creo que es la Pero dice, recordemos, la biogénesis es el origen de la vida, sí, pero el origen de la vida ya sustentado. Cuando se sustenta el origen de la vida, decimos que viene de la vida. La biogénesis estudia el origen de la vida a partir de la vida. O sea, nosotros podemos originar un ser vivo a través de la reproducción. Eso nos dice la biogénesis. Sin embargo, aquí nos dice origen de la vida a partir de la no existencia de esta. Entonces, el origen de la vida a partir de la nada. Es decir, de la materia inerte, nos dice. ¿Dónde habíamos visto eso? Veamos. Mírala ahí. Aquí dice, la vida surge de manera espontánea, de la nada. Luego se postula que surge a partir ya sea de materia inorgánica o de simples compuestos orgánicos o combinación de las mismas. Y aquí nos dice abiogénesis, a partir de la nada o a partir de la materia inorgánica. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta aquí? Sería la respuesta B. La B, ¿no es cierto? Abiogénesis inorgánicos. Simples compuestos aquí inorgánicos. ¿Por qué inorgánicos? Porque los inorgánicos son menos complejos que los orgánicos. A partir de los compuestos inorgánicos, como habíamos visto en la teoría, se forman lo que son los compuestos orgánicos y estos compuestos orgánicos forman los que son los aminoácidos esenciales para la vida. Listo. Perdón. Ahí está. Vamos con la 6, por favor, Micaela, ¿ya estás conectada? ¿Me escuchas, Micaela? Sí, Lice, perdón. Por favor, ayúdame a la 6, ¿ya? Ya. A ver, dice, en 1953 realizó una simulación de las condiciones de la Tierra primitiva en busca de las reacciones químicas que pudieron construir sus primeros bloques esenciales, aminoácidos y proteínas simples. Estoy entre Miller y Oparin, pero ya. Creo que es más Miller. Sí, es Miller, ¿no? Porque recordemos, Alexander Oparin no simuló nada, dio la teoría nomás, dio una teoría. O sea, todo era escrito. Mientras que Stanley Miller realizó el experimento. A eso se debe la palabra simulación. Entonces él recreó el experimento, hizo como si tuviera la atmósfera primitiva, hizo como si tuviera la fuente de energía e hizo reaccionar
estos compuestos con energía y creó unos aminoácidos, preaminoácidos diría yo. Entonces la respuesta es Stanley Milgram. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Ayúdame, Mateo. Hipótesis postulada por Sidney Fox, en la que se dice que los aminoácidos se polimerizan abióticamente. La B. Sí, correcto. Es la denominada también la teoría de la primera proteína. ¿Cómo se originó esta primera proteína? A partir de los aminoácidos o de proteínas. ¿Listo? Muy bien, gracias. A ver, aquí les denominan también como proteinoides, perdón, no proteínas, sino proteinoides, que son predecesores a las proteínas. Listo, Mateo, por favor, ayúdame, su lady. La siguiente pregunta. Dice, con algunos experimentos usando caldos nutritivos concluye que la aparición de bacterias era animada por fuerza vital. Era Needham ¿Ya? la respuesta de... Sí, muy bien. Esa es la respuesta correcta. Él nos hablaba, como bien habíamos visto, de una fuerza vital. Y la fuerza vital le denominaba que era el aire, ¿no es cierto? El aire era la fuerza vital para él. Él hablaba del caldo nutritivo, que no era más que agua con carne molida. Y decía que aparecía vida de la nada. Según él, estaba esterilizado y en el aire no existía nada, pero en el aire era que se propagaba lo que eran las bacterias. Muy bien. Es la D. ¿Listo? Micaela, por favor, ayúdame con esta pregunta. Espérenme un ratito. Ya. Sí, la 9, ¿no es cierto? Sí, la 9. Invade totalmente la teoría de generación espontánea. O sea que me dio una duda. ¿Pasteur es el que hizo el caldo primitivo o no? No, ya Pues habíamos visto. Needham es el que no es caldo primitivo, es caldo nutritivo, es el 1. El caldo primitivo es de Cyril Panamperuma. No sé si está bien pronunciado, pero es Cyril Panamperuma. Él es del caldo primitivo. Entonces sería Nisman, ¿o no? No, A ver. no, porque dice aquí invalida totalmente. Needham apoya la teoría. Pasteur. Pasteur, sí. Pasteur es el que invalida totalmente, como habíamos visto aquí. Él ya, a través de la creación del microscopio, él ya es conocido también como el padre de la microbiología, y él ya sabe que los microorganismos pueden invadir a través de la propagación del aire, al dejarlo semiabierto el frasco, pueden ingresar a la carne molida. Entonces él invalida totalmente la teoría. Él también creó lo que es la vacuna, la primera vacuna. Aquí está. Aquí tenemos en esta parte de aquí, en 1861, descarta totalmente la teoría. Él es el encargado de descartar totalmente la teoría. A través de todo, ya como existía el método científico que creó también Reddit, entonces él aplicó todo lo que es el método científico y como resultado vio que no aparece de la nada la vida, ni de la materia orgánica, sino que viene a partir de organismos vivos que contaminan el frasco. ¿Dónde nos quedamos?
Ya, la 10. Por favor, ayúdame. Comencemos con su lady, ¿ya? Su lady, por favor, ayúdame con la pregunta. Habla de una atmósfera primitiva que dieron origen a los primeros seres vivos protobiontes. Me parece que es la... No. mm, Recuerda la teoría de una atmósfera primitiva, la atmósfera reductora, de hace 3.500 o de hace 4.000 millones de años atrás. mm, Los protobiontes. ¿Cuáles eran los protobiontes? Regresamos a las diapositivas, ¿ya? Míralo. Hablo de una atmósfera. Esta atmósfera es la atmósfera primitiva de que están hablando ya. Y aquí nos habla de los protobiontes, llamados también coacervados o gotas coloidales. La respuesta sería la de la teoría de Oppenheimer. ¿sí? Que aquí pongámosle una atmósfera primitiva, ¿ya? Listo. Reductora que no tiene oxígeno, o poco contenido de oxígeno. Ok. Vamos, por favor, ayúdame, Micaela. Aquí estoy. Ya, ya te toca. La 11 me toca, ¿verdad? Sí. Ya, a ver, dice, los coacervados son aminoácidos, agregados moleculares, células procariotas o ninguna. ¿Sería ninguno o los agregados moleculares? Ya. Sí, son los agregados moleculares, ¿no? Porque en este caso, Oparin y Halden no sabían qué sustancias se daban como origen a través de la experimentación que hizo Stanley Miller. Miller ya vio las sustancias que se podían obtener, que eran los aminoácidos, pero Halden generalizó. Entonces Oparin y Halden generalizaron y los llamaron agregados moleculares, o sea, diferentes moléculas que no conocían ellos. A eso lo denominaron coacervados, a esta agrupación de agregados moleculares. Ya después, Stanley Miller vio que se podían formar lo que eran los aminoácidos, después, con la experimentación. Pero estamos hablando de los coacervados de Oparin. Listo. Vamos, Mateo, con la siguiente pregunta, por favor. La 12, Sí, por favor. ya. La biogénesis estudia la eh, la B, la B. Listo. Muy bien, gracias. ¿Y esto fue la última? No sé qué hablamos. Por favor, ayúdame, su lady, con esta pregunta.
Dice hipótesis que postula que las células procariotas se combinaron para formar células eucariotas. Esa es la que explicaba, que no había puesto unas diapositivas por lo que escribí, ¿te acuerdas? Me parece que es la D, ninguna es correcta. No, no sé cómo anoté, creo que anoté bien. Mira, aquí anoté, ¿te acuerdas? Células procariotas se unen o la una ingresa a la otra célula y forman lo que es la eucariota. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La C, teoría Miller-Urey. No, aquí está el nombre, sí le puse el nombre. La teoría de Opare, ¿cuál es la teoría que está aquí? ¿No? La teoría de Miller y Urey no hicieron la teoría, ellos hicieron la experimentación, ¿no? Aquí, ya desde ahí ya está descartada. La teoría endosimbiótica nos habla de que la célula eucariota nace de la célula procariota, de la agrupación de células procariotas. Entonces, las células procariotas se agruparon y formaron lo que es la célula eucariota. Y por eso, dentro de las células vegetales, encontramos el cloroplasto, que pareciera que es una célula autónoma, que vive dentro de la célula vegetal. Entonces, la respuesta sería... La A, teoría endosimbiótica. Listo. Vamos, Micaela, por favor, ayúdame con esta pregunta. A ver, dice, relaciona las teorías sobre el origen de la vida con su postulado. Panspermia, la panspermia no es la religiosa, solo es pregunta. No, esa es la creacionista. Entonces sería, ya sí tienes razón. Sería 1C, ¿Ya? sería la C, que es la 1 que tiene la primera correcta. La 2. Claro, sí. Las demás ya quedan descartadas, ¿no es cierto? Uno, la panspermia, que la vida llegó a nuestro planeta proveniente del espacio exterior a través de meteoritos que contenían esporas con vida. En los meteoritos se han encontrado también varios compuestos que forman a lo que son los aminoácidos, ¿no? Por eso también es muy reconocida esta teoría. ¿Ya? Y es la única que queda. La 1, la 1C. Después las otras tienen 1B, 1D, 1A, entonces no podrían ser. Entonces nos quedaría 1C, 2D, que sostiene que solo los organismos vivos pueden dar o producir otros organismos vivos, lo que le estaba hablando cuando hablé de la biogénesis. Y tenemos la 3, que es la quimiosintética o biosintética, que nos relacionaría con la B. Los compuestos inorgánicos forman los primeros compuestos orgánicos, lo que originó la vida en los mares primitivos. Y la A, ¿cuál sería la A? ¿Qué teoría sería la A, Micaela? Chuta, no sé. Sería la del Big Bang. No, estamos hablando de origen de la vida, no de origen del universo. Chuta, es que Aquí está, mira, ahí está no, la palabra. no es la creacionista, no sé cuál puede ser. La otra, ¿cómo se llamaba? No me Después de acuerdo. la creacionista. Generación. Espontánea. Ajá, esa es la otra teoría. Listo. Entonces sería ese. Ajá, esa sería la teoría. Vamos con la siguiente. Por favor, ayúdame, Mateo, con esta pregunta.
Relaciona las teorías del origen de la vida. A ver, sería la B. La B. La B nos dice 1B. ¿Está bien? No, ¿Ya? es es la C, porque la uno creacionista va con señal a un ser divino y abiogenista con los seres vivos se forman repentinamente. Ajá. Es de la generación espontánea, ¿no? O abiogénesis. Listo. Bien, esa es la respuesta correcta. Bien. Vamos con la siguiente pregunta. Por favor, ayúdame, su lady. Mismos, ¿No te escucho muy bien? Esto es lo primerito que vimos, ¿no? La organización que tienen los seres vivos. Ya esto a nivel de especie, a nivel de poblaciones, a nivel organizacional, ¿no? me parece que es la que dice el conjunto de poblaciones en un mismo hábitat se define como comunidad. ¿Listo? Sí, muy bien, es la A. No podría ser las otras. Grupo, hábitat de ecosistema, no puede ser. Un conjunto, mucho, comunidad tampoco puede ser. Grupo, mucho, ecosistema tampoco puede ser. Sí, estás en lo correcto. Entonces recordemos, el conjunto de poblaciones de diferentes especies, esta agrupación en un mismo hábitat se lo denomina como comunidad. Poblaciones de diferentes especies que habitan en un hábitat común se lo denomina comunidad. Listo, correcto. Por favor, ayúdame con la siguiente, Micaela. A ver, dice, no llores. A ver, nos dice, espérame un ratito. Dice, ¿cuál es la 16 o la 17? La 17. Dice, según la teoría de Parín Haldane, perdón, la Tierra primitiva estaba saturada de sustancias como metano, vapor de agua, entre otros, debido a que la concentración de oxígeno libre en la atmósfera era se formó una atmósfera reductora en la que las moléculas tienden a donar electrones, así junto con la radiación solar y la energía de los rayos. Los gases y el agua reaccionaron entre sí para formar los primeros monómeros orgánicos como aminoácidos y, a ver, sería amoníaco, ¿Ya? la concentración de oxígeno en la atmósfera. La concentración era baja. ¿Ya? Entre sí formar los primeros monomentos orgánicos como aminoácidos, ADN, no, nucleótidos. Sí, nucleótidos. Recordemos cómo va progresando de lo más simple a lo más complejo. Primero son los aminoácidos, luego los nucleótidos que contienen las bases nitrogenadas, luego el ARN y luego el ADN. ¿Sí? Donde el ADN se saltó dos procesos. Si esto hubiera sido aquí la respuesta. Entonces esta no es la respuesta. La respuesta es la A. Primero los nucleótidos. Listo. Muy bien. Vamos, Mateo. Esa pregunta. Sí, Y si en vez de ADN dijera ARN, tampoco fuera, porque antes de formar lo que es el ARN, primero se forman lo que son los nucleótidos. ya dicen ahí sí. Ya. Por favor, ayúdame con esta pregunta, Mateo. Mira, con base en el texto
Ordene cronológicamente los eventos que ocurrieron en la atmósfera primitiva. De acuerdo con la biogénesis, la vida en la Tierra surgió a partir de materia inerte, gracias a una serie de sucesos desarrollados en condiciones extremas. La C. Ya, la C nos dice que comienza con la 6. Se libera oxígeno y aparecen organismos aeróbicos. No, porque antes de estos organismos aeróbicos existían lo que son los organismos anaeróbicos. Entonces no puede comenzar aquí. Hay un pasado, falta aquí algo más. Comienza desde mucho más atrás. La A, entonces. 1. Aparecen procariotas, pero antes de los procariotas, ¿qué debería aparecer? El amoníaco reacciona por formar aminoácidos. Esa es la primera, ¿no es cierto? El ARN rodeado por una protocélula. Entonces esta iría primerito. Ajá. Ya La después, B es. ¿la De B? ahí el ARN rodeado para formar una protocélula. Ya. Después Aparecen procariotas. Sí, que eran las primeras, ¿no es cierto? Anaerobios. Heterótrofos. ¿Ya? Esa sí es. Entonces 4, 2, 1, 5. Se agotan los recursos y nacen las células autótrofas. Entonces estas células heterótrofas y anaeróbicas eran células que se nutrían igual como lo hacen las plantas a través del sol y creaban energía materia orgánica absorbiendo el dióxido de carbono. Entonces estas células procariotas anaeróbicas y heterótrofas crearon lo que es el oxígeno, iban formando el oxígeno, iban produciendo oxígeno a través de la síntesis del CO2, como lo hacen las plantas. Y entonces después va la 5, que dice se agotan los recursos y nacen las células autótrofas. Entonces estas células autótrofas ya son predecesoras de lo que son las células eucariotas, que necesitan de nutrirse de otras células, de otros organismos. Ya no pueden generar su propio alimento, autótrofas. Entonces las heterótrofas pueden nutrirse solas, por decirlo así, mientras las autótrofas se nutren de otros organismos, como nosotros que nos nutrimos de otros organismos. Luego dice la 6, se libera oxígeno y aparecen organismos aeróbicos. Entonces de acá ya se comenzó a liberar el oxígeno. Llegaron estas células y se siguió haciendo este proceso. Entonces en la 6 ya hay esa liberación de oxígeno y aparecen lo que son los organismos aeróbicos. Y por último tendríamos la 3. Se va formando más oxígeno, más oxígeno, más oxígeno, y este oxígeno crea lo que es la capa de ozono, que es O3, recordemos. O3 este compuesto O3 es el ozono y es lo que conforma la capa de ozono. Y ahí sí ya se acaba de colonizar otros hábitats. Entonces, dicen que el origen de la vida se dio en pequeños charcos de agua o en pequeñas fumarolas o volcanes submarinos. Y, o sea, la vida apareció en el agua y comenzó después a colonizar diferentes hábitats terrestres. Entonces la respuesta correcta es la B. Por favor, ahí si pueden notarlo cómo va. Igual ya les voy a subir las diapositivas, no hay problema. Vamos con la siguiente, y ahí se acabó. Luego tenemos teorías sobre la evolución y diversidad de la vida. Entonces, ¿a qué se refiere ese término de evolución? Al decir evolución nos estamos refiriendo a los cambios corporales. Cuando decimos cambios corporales estamos hablando de fenotipo expresados en la información genética. Cuando hablamos de información genética hablamos de genotipo y por lo tanto transmisible a la descendencia. Entonces estos cambios que se
ejecutan a nivel del genotipo y fenotipo son transmisibles a la siguiente generación. Entonces yo, en este caso, si yo tuviera un hijo y tuviera un cambio, si este cambio se traslada a mi hijo, ya es una evolución, un proceso evolutivo. Y estos procesos evolutivos pequeños se van dando generación tras generación hasta llegar a diverger en una nueva especie. Aquí tenemos un concepto más corto de lo que es la evolución. La evolución es el proceso de cambio y adaptación al entorno que tienen los seres vivos. Entonces, la evolución va a ser el proceso de cambio y adaptación de los seres vivos al entorno. Dentro de las teorías evolutivas tenemos teorías preevolucionistas que nos dicen que no existe evolución en los seres vivos. Los seres vivos vinimos al mundo de esta forma y no ha habido ningún cambio. Entonces, esa teoría nos dice, no está defendida por el fijismo o creacionismo, que nos dice que las especies son inmutables, entonces no cambian. A través del tiempo no ha habido ningún cambio. Nos crearon así y así hemos seguido en millones de años. No se produce ningún cambio en ellas. Luego tenemos lo que es el catastrofismo. Esta teoría la defiende George Cuvier. Trata de sostener el fijismo, entonces también es una teoría fijista. Este autor hace un registro fósil y asegura que estas especies eran independientes de sí mismas, ¿no? Entonces estas especies que murieron se extinguieron, pero no hubo un predecesor, no hubo una evolución en otras especies. Entonces estas desaparecieron y no dejaron descendencia. Entonces, estas especies que se extinguieron no dejaron ningún rastro de su extinción y fueron dándose a través de cambios muy bruscos, fenómenos naturales o catástrofes repentinas. Luego tenemos las teorías transformistas o el transformismo, que nos habla que ya son teorías más evolutivas, más coherentes. Sin embargo, tenemos la primera teoría que luego va a ser refutada, que es la teoría del el movimiento llamado Lamarckismo, que es defendida por Jean-Baptiste Lamarck en 1809 y quien postula lo siguiente. Él es el que postula o formula la primera teoría evolucionista y se basa en 3 postulados, que son estos. Primero, la tendencia o la complejidad. Entonces, una especie sencilla, como vemos aquí, va a evolucionar en una especie más compleja. ¿A qué se debe esta aparición de adaptaciones como en el cuello de la jirafa? Se debe a que este ser es autónomo y puede manejar su cuello. Entre más lo usa, él conscientemente está haciendo crecer su cuello. Entre más lo usa, va creciendo su cuello. Eso no quiere decir. Y si no lo usa, y cualquier órgano que no lo utiliza se atrofia y desaparece. También es conocido como la hipótesis del uso y desuso. Este cambio que vemos aquí en la jirafa, que él en esta generación fue creciendo y mediante crecía, su cuello, como utilizaba su cuello, fue creciendo su cuello en esa misma generación. Ahora esta especie se reprodujo y trasladó sus genes con el cuello largo a la siguiente. Entonces este rasgo que desarrolló esa especie era una herencia de carácter adquirido. Entonces esta herencia lo podría adquirir a la siguiente generación.
como nos dice aquí, las características adquiridas durante la vida del individuo se conservan y se transmiten a la descendencia. Esa era la idea. Y hasta ahora también piensan que es así, pero es mentira. Ya vamos a ver por qué. Luego tenemos la teoría del darwinismo, el movimiento darwinista. Estos dos autores postularon lo mismo casi al mismo tiempo, como podemos observar en diferentes estudios. Entonces, primero lo postuló Charles Darwin, sacó primero la teoría, luego seguido de Alfred Russell, pero el estudio se realizó casi en el mismo año, por eso los ponen en los dos autores. Y se basa en tres principios. El primero, la elevada capacidad reproductora de los seres vivos. Entonces, entre más un ser vivo pueda reproducirse, sus genes, en este caso todavía no tanto en la teoría de Lamarck como en la teoría de Darwin, no se tomaban en cuenta lo que eran los genes, pero se tomaba en cuenta la elevada capacidad reproductora. ¿Y qué pasa en la elevada capacidad reproductora? Que va a haber una mayor transmisión genética, va a haber una mayor transmisión genética y va a haber una mayor probabilidad de que exista una mutación que tampoco se le toma en cuenta en ninguna de las dos teorías. Es como lo que pasa con el virus ahorita. Entonces el virus tiene una población lo que es el COVID, ¿no? Tiene una población muy amplia y comienza a mutar debido a la forma reproductiva acelerada que tiene. A eso nos dice, con eso queda claro lo que es la primera teoría. Entonces esta teoría también tiene relación con el segundo postulado. El segundo postulado nos dice que la variabilidad de la descendencia es intraespecífica. Intraespecífica quiere decir dentro de la especie. Entonces, entre más se reproduzca la especie, va a haber una mayor variabilidad dentro de esa especie. Entonces va a haber uno que es bajito, uno que es más alto, uno que tiene los cascos de diferente forma, la cola más larga, la cola más chica. Entonces va a haber mayor variabilidad dentro de la misma especie. Y aquí, dentro de estas dos variables, entra lo que es la selección natural. Entonces la selección natural, que es el que da la naturaleza, da el ambiente, va a hacer que escoja la especie que tenga la mejor variabilidad o las mejor características, va a sobrevivir. La supervivencia del más fuerte, del más apto, el que tenga las características más arraigadas al ambiente, va a tener mayor probabilidad de reproducirse, de tener variabilidad, de transmitir sus genes, y por ende va a sobrevivir. Sus genes, sus características van a seguir sobreviviendo generación tras generación, como vemos aquí. Hay una variabilidad intraespecífica, vemos especies con diferentes características, o sea, vemos la especie, en este caso que es la jirafa, con diferentes características, cada una diferente. La una es más pequeña, la otra tiene características diferentes. Hay una lucha por la existencia dentro de la misma especie. Hablamos de esta característica intraespecífica, que es competencia entre la misma especie por el alimento, o puede ser por la reproducción. Y actúa lo que es la selección natural. Entonces sobrevive una de estas dos jirafas y esta jirafa transmite sus características a la siguiente generación. Aquí tenemos una pequeña explicación y nos dice que a diferencia de Lamarck, Darwin pensaba que nacían jirafas con cuellos más largos o más cortos. Entonces aquí viene la diferencia. Entonces no es que la jirafa estire su cuello y por eso le va a crecer el cuello, sino que nacen ya con esa característica, con esa mutación, por decirlo así. Sobrevivían solo aquellas que habían heredado un cuello suficientemente largo. Y esto se debe a la selección natural.
donde sobrevive la más fuerte y las demás perecen. Y esta, la más fuerte, transmite esas características a la siguiente generación. Y creo que hasta ahí nomás llegamos los ejercicios. Nos quedamos en la teoría neodarwinista. La próxima clase hacemos los ejercicios, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. ¿Cómo les fue en